Gloria al Señor. Bendito eres mi Dios. Eres maravilloso. ¿Verdad que tenemos un Dios maravilloso? Sé que si pudiera oírte lo que estás diciendo, me estarías diciendo, sí, nuestro Dios es maravilloso. Maravilloso, grandioso, digno de gloria, de honra y tan bueno que hoy de nuevo nos va a hablar. Así que hagamos nuestra declaración de fe esta noche. Vamos a decirle al Señor, Señor, dame unos ojos que te vean, dame unos oídos que te escuchen, una boca que desate tu bendición, un corazón que te busque apasionadamente y que todo mi ser, mi espíritu, mi alma y mi cuerpo te sirvan siempre. Permite que tu palabra hoy sea como un martillo rompiendo la dureza de mi corazón y que hoy sea como un cincel perfeccionando mi alma, pues quiero hacer de tu palabra mi camino a seguir por el resto de mis días. Amén. ¿Verdad que sí? Queremos que esa palabra direccione hoy nuestra vida. Así que estamos preparados para que Dios nos hable. Que Dios te bendiga. Con ustedes, el pastor Jefferson Guerrero. Gloria a Dios. Maravilloso es el Señor Jesús, como dice una de las alabanzas que tanto cantamos en nuestra congregación. Es tiempo de la palabra del Señor. Vamos, por favor, se me quedó el puntador aquí. Gracias. Y aquí, en la presencia del Señor, estamos con sentimientos encontrados. Hoy fue un día de esos sentimientos encontrados, donde estuvimos a punto de no hacer la transmisión del día de hoy. Pues hoy estábamos haciendo el trasteo del templo con mucho dolor, con mucha tristeza, con desazón, pero también con... Creo que eso viene. Está bien, gracias. También con la felicidad de saber que todo está en control y en las manos de Dios. Pero llegar al templo y verlo desordenado, verlo vacío, verlo sin el propósito para el cual existe, pues uno se siente mal. Sin embargo, hice la enseñanza del día de hoy. Yo creo que me demoré unos 20 minutos, 30 minutos, porque desfogué todos mis sentimientos y todos mis deseos, todos mis anhelos, todas mis aspiraciones aquí en esta enseñanza del día de hoy, porque Dios, de verdad, Dios nos está redefiniéndonos. Estamos en una serie de mensajes que titulamos así, redefiniéndonos. Y recapitulando un poco lo que hemos visto hasta el día de hoy, inicialmente hablamos de la identidad de la iglesia, dónde está el origen de la iglesia, y determinamos que el origen de la iglesia, la esencia de la iglesia es espiritual, porque la iglesia está compuesta por personas llenas del Espíritu Santo, y al habitar todos llenos del Espíritu Santo, es Él el que nos hace iglesia, y juntos somos la iglesia del Señor. Y también vimos en la semana pasada que la iglesia es el cuerpo de Cristo, y vimos que nosotros, tú y yo, somos la manifestación visible y tangible de Cristo en esta tierra, y estamos llamados a terminar la obra que Él comenzó. Eso es lo que hemos visto hasta el día de hoy. El día miércoles, jueves, creo, tuve la oportunidad de retomar la amistad de Juan Pablo Tejelen, que se me está viendo, eres tú, sí. Nadie más se llama así, Juan Pablo Tejelen. De hecho, cuando éramos niños molestábamos porque
él tiene 4 nombres. Él se llama, en realidad es Juan Pablo Alejandro Enrique. Tiene 4 nombres. Un amigo de mi niñez, de esos amigos que lo marcan a uno y que jamás debimos dejar. Pero la vida, los caminos, nos fue haciendo más adultos, más hombres, y cada uno se fue por su lado. Estoy hablando de hace unos 25, 30 años, en el que me había desconectado de esta gran amistad, de este gran hombre. Había perdido ese contacto, pero ahora Dios me da la oportunidad de volver a conversar con él. Y no sé si a usted le ha sucedido igual, encontrarse con esos amigos de antaño, pero amigos de antaño, no de que, ay, sí, hace 1 año que no lo veo, hace 10 años, no, 25, 30 años, si no es más. Estoy hablándole de este tiempo. Y se ha encontrado con esa persona de infancia, y debo confesarles que pues me llené de emoción hasta las lágrimas en algunos aspectos, porque es una persona muy especial de mi niñez. ¿Y sabes qué sentí? Sentí que cuando hablaba con Juan Pablo de nuevo, de alguna manera sentí que volví a mi lugar de origen. Como que volvía a sentir esos olores de mi barrio, esos sonidos de aquella época, esas voces de las personas, los juegos de infancia con mi gran amigo. Y conecté de manera especial con ese niño que fue feliz. Y hablo de esto porque creo profundamente que Dios está usando esta situación para hacer volver a la iglesia a su origen. Dios quiere que la iglesia regrese al lugar de donde se salió, las casas. Y quiero comenzar leyendo el libro de los Hechos, capítulo 2. Saque por favor su Biblia. Hoy voy a mirar la Nueva Traducción Viviente, pero usted puede mirar cualquier traducción. Usted sabe que lo importante es tener la Biblia y corroborar lo que decimos aquí. Sin embargo, voy a leer esta Nueva Traducción Viviente porque nos entrega unas palabras que nos va a ayudar a entender mejor lo que Dios nos quiere decir el día de hoy. Hechos, capítulo número 2, desde el versículo 41. Hechos 2, desde el versículo 41, la Nueva Traducción Viviente dice así: todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en todas las comidas, dice entre paréntesis, entre ellas la cena del Señor que tendremos el día de mañana. Y se dedicaban también a la oración. Verso 43. Un profundo temor reverente vino sobre todos ellos, y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos que tenían necesidad. Verso 46. Adoraban juntos en el templo cada día. Se reunían en casas para la cena del Señor y compartían su comida con gran gozo y generosidad. Versículo 47 dice: todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Mira, la iglesia en sus inicios se expresaba en 2 lugares: en las casas y en el templo.
La iglesia se expresaba grandemente en las casas. Y si lees Romanos 16:5, cuando Pablo empieza a dar los saludos, Romanos 16:5, uno de los saludos de Pablo es: saluden igualmente a la iglesia que se reúne en las casas de ellos. También está en 1 Corintios 16:19, también está en Colosenses 4:15. Siempre en los saludos nos damos cuenta que la iglesia se reunía en las casas. Las casas cumplían una gran función y ayudaban a los apóstoles a mantener la iglesia unida en tiempos de dificultad, en tiempos de crisis, en tiempos de persecución. Ahora, no es que se reunía solamente la familia de esa casa para hacer un culto, sino que la familia de esa casa abría las puertas de su casa para que la comunidad pudiera reunirse junto con los habitantes de aquella casa y hacer todos un culto al Señor. Ahora, debo marcar que no era la única forma de expresarse como iglesia. También lo hacían en los templos. Incluso hubo un tiempo de tanta persecución que se reunían en cloacas, en cuevas, en el lugar donde pudieran compartir unos con otros. Fue cuando fueron saliendo algunos santo y seña para indicarse el lugar donde iba a ser la reunión y que estaban los cristianos llegando a aquel lugar. Se persignaban, pintaban el pescadito para simbolizar y señalizar: para allá es la reunión de los cristianos. Y se reunían donde pudieran compartir y los unos con los otros, y donde pudieran también cuidarse. La reunión en las casas les permitía que todo el núcleo familiar estuviera reunido en pro del Señor. La reunión en las casas hacía posible que toda la familia, el núcleo del hogar, hiciera parte de la iglesia. Ahora, fíjate que nosotros, al tener centralizada la congregación en los templos, muchas familias no adoraban juntos al Señor. Es común ver llegar a las personas al templo a adorar a Dios sin su familia. Pero en los orígenes, la iglesia se expresaba en las casas y las familias enteras hacían parte de la adoración y de la comunión con la iglesia. Ahora, eso también permitía que el evangelio permeara la sociedad de manera orgánica. ¿Por qué? Porque las personas llevaban esa expresión de la vida de Cristo a sus lugares de trabajo, a las plazas de mercado, a las escuelas, a la comunidad. Y luego se retroalimentaban unos con otros de la labor evangelística que hacían en los diferentes lugares. Entonces, ¿dónde comienza a existir esa línea de lo secular y lo cristiano? ¿Sí? ¿Dónde comienza a existir esa línea de la música secular y la música cristiana? La música mundana, la música cristiana, la ropa secular, la ropa cristiana, el baile secular, el baile cristiano, las películas seculares, las películas cristianas. ¿Dónde comenzó a existir esa línea divisoria? Bueno, yo lo dije en el video anterior, cuando hablamos de que Constantino, por allá en los años 1600, por allá en el año 1200, finales de 1200 y comienzos de 1300, en esos años Constantino llevó a la iglesia de las calles, de las casas, a los templos, y sacó a la iglesia de las casas. Y ahí comienza a marcarse una línea de pensamiento que la vida cristiana se vive es en un templo, domingo a domingo, y no en la cotidianidad. Había que dejar
nuestra vida cristiana para el lugar específico para eso. El lugar que se diseñó para expresar nuestra vida cristiana, el templo. Y entonces dejó de expresarse la vida cristiana en el diario vivir. Ahora, también la iglesia se expresaba en el templo. Y no quiero que me malinterpreten y me malentiendan. Es importante comprenderlo y voy a hablar un poco más adelante de la importancia del templo. Porque en medio de la situación que estamos viviendo, es común que algunas personas satanicen la idea del templo, del edificio. Y yo creo que Dios nos está llamando a que seamos balanceados. Yo mismo he hablado de la importancia que estamos teniendo. Estas transmisiones están llegando a más personas de las que podíamos llegar cuando predicábamos en el templo. Porque estamos volviendo a nuestro origen. Estamos volviendo a nuestra esencia, a la verdadera identidad de la iglesia. Estos videos, sobre todo esta serie, tiene ese fin. Pero no podemos olvidar la idea que la verdadera iglesia también involucraba al templo para su completa expresión. Es decir, la iglesia se expresaba en las casas y la iglesia también se expresaba en el templo. La iglesia debe expresarse en las casas y la iglesia debe expresarse en el templo. Lo acabamos de leer ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, en la primera parte del versículo 46, dice que adoraban juntos en el templo cada día. Mira que entonces los dos espacios de expresión de la iglesia son importantes y son necesarios. ¿Por qué? Porque en cada uno de los dos lugares se expresa la iglesia de manera diferente. En las casas existía la comunidad, el compartir, la expresión diaria y la retroalimentación de los sucesos a través de los testimonios y la ayuda mutua. Era a las casas donde llegaba el hermano hablando de la captura de otro hermano o de las necesidades que tenían ellos u otra familia. Y en el templo se exaltaba, se adoraba a Dios, se celebraba a Dios. Y no sé si tú hayas sentido lo que yo siempre sentía cuando nos reuníamos en el templo. Todos nos reuníamos en un solo corazón, en una sola adoración en el templo, acompañados por una música especial, acompañados por un entorno especial para ello. Era una experiencia única, una experiencia maravillosa en el templo. Y mientras recogíamos hoy todas las cosas del templo, me vino a la memoria muchas experiencias hermosas cuando estábamos reunidos. Por eso me gusta mucho el cuadro que hay en Apocalipsis capítulo 5. Apocalipsis capítulo 5, en el versículo 11, nos presenta un cuadro maravilloso. Dice el versículo 11 así: entonces volví a mirar y oí las voces de miles de millones de ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. Escuche, versículo 12, capítulo 5 de Apocalipsis, versículo 12. Ellos cantaban en un potente coro, y el coro decía: digno es el Cordero que fue sacrificado, digno de recibir el poder y las riquezas y la sabiduría y la fuerza y el honor y la gloria y la bendición. Uy, hermano, yo me imagino ese coro tan tremendo. Cantidades, multitudes, millones de ángeles cantando eso. Verso 13. Y entonces oí a toda criatura
en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra y en el mar, que cantaban: bendición y honor y gloria y poder le pertenecen a aquel que está sentado en el trono y al Cordero para siempre y para siempre. Verso 14: y los 4 ancianos, los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron y adoraron al Cordero. ¡Qué hermoso cuadro! Algo ocurre cuando unimos nuestras voces. Algo ocurre cuando nos unimos en torno a la música, en torno a la comunidad, para exaltar el nombre del Señor. Este cuadro de Apocalipsis nos muestra un marco del cielo, donde todo girará alrededor de Dios y todo se trata de adorarlo a Él. Así que, mi querido hermano, si te aburres hoy en día en el templo adorando a Dios por 2 horas, tienes que empezarte a preparar, porque eso es solamente un entrenamiento para cuando venga la eternidad, donde lo haremos para siempre. Amén. ¿Cuántos van a estar conmigo para siempre alabando y adorando al Señor? Eso, ahí en su casa, diga: yo soy de esos que voy a estar eternamente y para siempre alabando a mi Rey. Entonces tome todo esto como una preparación. De la pregunta: entonces, pastor, ¿Dios está buscando a cantantes que le adoren? No. La adoración no es solamente un canto. Dios está buscando adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Porque la adoración es una expresión de nuestra vida que exalta y glorifica el nombre de Dios. Pero hay algo especial con la congregación. Por eso es que los conciertos de música generan lo que generan. Porque esos eventos multitudinarios son especiales, porque tocan fibras de nosotros, tocan en la mente, nos entusiasma, tocan las emociones, tocan hasta nuestro cuerpo. Y si utilizamos esos vehículos para exaltar el nombre del Señor y lo haces comunitariamente, conscientemente, con varias personas a la vez, estás anunciando proféticamente lo que sucederá, y nos dijo Apocalipsis, lo que sucederá en esta tierra, en que toda criatura en los cielos, toda criatura en la tierra, toda criatura debajo de la tierra y hasta en los mares exaltarán a nuestro Dios. Así que entonces, lo que sucede en el templo es el resultado de un acontecer en las casas. Y esto es importante, me quiero cuadrar mejor. Escúchame, por favor. Y si puede, apúntelo ahí. Lo que ocurre en los templos debe ser el resultado del acontecer en las casas, y no al revés. Históricamente, esto es lo que ha venido sucediendo, ¿sí? Y si en las matemáticas el orden de los factores no altera el resultado, en la iglesia sí. En la iglesia el orden de los factores sí altera el resultado. Porque el orden es el que nos dice la Escritura. Y lo que sucede es que en el diario vivir de las casas se está traduciendo en alabanza y en gloria a Dios, pero en los templos. El templo es el lugar de aglomeración, de testimonios, de alabanzas, de danzas, de desfogue, de todo lo que hemos vivido durante la semana, mientras expresamos a Dios en nuestro diario vivir. Por eso es que muchas veces en el templo escuchamos la palabra de Dios, y si no se duerme, decimos: ay, hubiera venido fulano de tal, porque ese mensaje que tiró el pastor hoy, ese era para él, ese era para mi esposo, ese era para mis hijos. Sí. La exhortación le caía a todos menos a él.
Porque creíamos que el orden era del templo a la casa. Y resulta que Hechos 2 nos dice que es al contrario, de la casa a los templos. Por eso también es que muchos éramos cristianos de la secreta, porque éramos cristianos en los templos, pero en las casas no sabía ni siquiera que íbamos a la iglesia, porque su expresión cristiana era en los templos, pero salía de él y vivía una vida desordenada, de vacía, de mundo. Su vida cristiana era en las cuatro paredes del templo hacia adentro. ¿Sabes algo? Este puede ser un motivo muy claro por el cual cada vez hay menos vida de Dios en las casas, en la sociedad, porque lo hemos estado dejando solamente para los templos, es decir, al revés. Y la iglesia necesita volver a las casas, porque es la única manera como podemos experimentar lo que significa ser familia de Dios, lo que significa ser comunidad de Dios, esa comunidad donde se expresa el amor y la vida de Cristo entre hermanos. Si la sociedad no nos ve en las casas expresando el amor de familia de Cristo, no aprenderá que es posible vivir en comunidad y en armonía y en amor. La sociedad, lo que ha visto por los siglos, es a grupos que se dicen cristianos porque se escucha el estruendo de las canciones en los templos. La comunidad sabe que hay cristianos porque se escuchan palmas en un lugar. La comunidad sabe que hay cristianos porque hay un ruido de masas diciendo aleluya en los templos. Pero en las casas, lo que está viendo la comunidad, la sociedad, es a personas tirándose unos contra otros, falsos, mentirosos, tomatragos, maltratadores, malos vecinos, indecentes, en fin. Porque hemos limitado nuestro impacto y nuestro alcance a lo que sucede únicamente un día a la semana en el templo. Y por eso es que nos hemos vuelto irrelevantes para la sociedad. Nos hemos vuelto irrelevantes para la transformación de la sociedad. Por eso es que Dios nos está llamando a redefinirnos como iglesia en este tiempo, a que reevaluemos todas nuestras motivaciones, a que reevaluemos nuestro cristianismo, a que nos redefinamos y volvamos al origen. Por eso con mi esposa estos días hemos estado tomando decisiones. Dios nos ha obligado a tomar decisiones. Estamos trabajando unidos en la estrategia para volver a ser de impacto en las casas, para ser de impacto social, para volver a ser relevantes en la vida de cada uno de ustedes, en la vida de la familia de Cristo. Y vamos a dejar de encerrarnos en las catedrales, en los seminarios, en los institutos bíblicos, en las conferencias, en los eventos, en los talleres que son para transformar la vida de las personas y los matrimonios. Y los hacemos esperando que la gente venga a los templos, a las cuatro paredes. Y decidimos no más. Vamos a llevar los eventos, los seminarios, los talleres, las conferencias a las casas. Vamos a llevar la iglesia a donde están. Yo creo que durante este proceso de cuarentena Dios ha estado reconquistando las casas. ¿No sientas eso? Yo siento aquí, me estoy estremeciendo, ya Dios está hablando, me dice. Dios está hablando, hermano, seguro que sí. Yo espero que este video y estas conferencias las escuchen pastores, ministros del Señor, no porque yo sea grande, antes porque soy muy chiquito, pero Dios está hablando. Dios está reconquistando a las casas para Cristo,
para que nosotros como iglesia vayamos al corazón de la comunidad, donde empezó la iglesia, en las casas. Esto está sucediendo, hermano, a nivel mundial, y esto es impensable. Y yo hablaba con un hermano hoy, mientras hacíamos el trasteo, y le decía, porque me hablaba de la situación, y le decía, esto es impensable, que algo tan pequeño, tan microscópico, le cambiara la vida al mundo entero. Porque aunque muchos han querido seguir su vida normal, no se ha podido. Y usted puede dejarse minar del pensamiento y contaminar su pensamiento con cosas. Ahora yo le aconsejo que mejor mire los videos que hemos hecho respecto a la serie que hicimos de las mentiras, verdades mentirosas, los viernes. No se deje minar por tantas cosas que dicen que esto lo preparó las farmacéuticas para vender más, o lo prepararon los gobiernos para quitarle fuerza a las manifestaciones sociales, o que bueno, cantidad de cosas, hermanos, de cosas que dice la gente, que esto es mentira, que esto lo hizo no sé quién, que esto no sé qué cuántas, porque la gente se deja minar con todas estas fake news, perdónenme si lo digo mal, las noticias falsas. Pero se repiten tanto en internet que nosotros empezamos a replicarlas porque creemos que son verdad, que son reales. Mira nuestros videos, mira ese video de mentiras, verdades mentirosas, y te vas a dar cuenta de una gran verdad de Cristo. Sin embargo, usted puede creer lo que quiera, pero esta situación era impensable. Esta situación nos tomó desprevenidos a todos. Y yo pensaba en mi corazón después de que hablé con mi hermano, si nos hubiéramos propuesto con pastores, los pastores renombrados del mundo, para hacer un movimiento que llevara a la iglesia a sus orígenes, escúchenme, yo creo que nos hubiéramos tardado siglos en lograrlo. Seguro. Pero Dios está aprovechando esta coyuntura, esta situación, para volver a la iglesia a su diseño original. Dios tuvo que permitir que nos cerraran los templos y por fin poder regresar a las casas, a la esencia verdadera. Una comunidad cuya vida y misión comienza en las casas es una comunidad relevante. Ahí sí vamos a ser relevantes. Hoy en día no buscan a la iglesia para nada, y tantos problemas que hay, pero somos irrelevantes porque nos quedamos en los templos, en engrandecer los templos, en embellecer los templos, en cuidar los templos, en comprar cosas para el templo, en ganar adeptos para el templo. Por eso digo, a la iglesia ahorita no la cuentan para nada. Y cuando Dios nos permita regresar a los templos, hermano, yo creo que ahora vamos a tener un ambiente diferente, porque vamos a tener nuestro ADN, la verdadera esencia en nuestro interior. Me preguntan a veces, ¿vamos a volver al templo? Sí, yo creo que sí, vamos a volver al templo. Volveremos al templo. Pero ahora para expresarnos, para manifestar todas las experiencias recogidas durante la semana, en cada punto de nuestras vidas, en el trabajo, en las escuelas, en la calle. Y vamos a llegar al templo a manifestar la gloria de Dios, porque solo a Él le pertenece. Vamos a llegar al templo a darle alabanza, a darle adoración, solo a Él, porque a Él le pertenece. Vamos a llegar al templo a llorarle porque nos ha ido mal esta semana. Vamos a ir al templo a clamarle porque necesitamos que durante la próxima semana sea una semana diferente. Pero no vamos a llegar al templo a lo mismo que hemos llegado hasta el día de hoy. Cuando volvamos al edificio o al templo, como ya hemos estado en las casas, porque eso es lo que vamos a hacer, vamos a empezar a volver a las casas, tendremos el origen original, el orden original, el orden del diseño original. Y nunca más, por lo menos me comprometo con Dios, nunca más volveremos atrás. Vamos a vivir nuestra vida de fe
todo el tiempo, en todo lugar, en todo momento. Y ahí vamos a expresarnos. Y luego llegaremos al templo a darle gloria a Dios por la expresión que hemos hecho en las casas. Por eso quiero pedirte que seas parte de todo esto que Dios está y quiere hacer con cada uno de nosotros en nuestra amada congregación, Iglesia Cristiana Integral. Hoy es tiempo, porque hoy es tiempo de redefinirnos. La iglesia es donde tú estés. Esto, cuando se me ocurrió, no pensé que fuera a caerme tan bien, pero la iglesia es donde tú estés. Termino con lo que dice el Salmo 133. Salmo 133. Todo el Salmo 133. Voy a leer en esa traducción del lenguaje actual que nos deja unas palabras maravillosas. Salmos 133. Dice desde el versículo 1: no hay nada más bello ni más agradable que ver a los hermanos vivir juntos y en armonía. Es tan agradable ver esto como el oler el buen perfume de los sacerdotes, perfume que corre de la cabeza a los pies. Es tan agradable como la lluvia del norte que cae en el monte Hermón, y corre a Jerusalén en el sur. A quienes viven así, Dios los bendice con una larga vida. Léete ese Salmo 133 en ese lenguaje actual. Iglesia, esto va a pasar y vamos a volver. Pero cuando esto suceda, no podemos volver a lo que éramos antes. Amén. Bueno o malo, cómodo o incómodo, vamos a volver. Pero tenemos que volver a establecer las verdaderas prioridades. Nuestro cristianismo tiene que volver al origen. Por eso te invito a que disfrutes lo que está sucediendo y te prepares para lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Vamos a orar. Cierra por favor tus ojos un momento. Aleluya, Padre, gracias. Te bendecimos, Jesús. Oh, te damos gloria. Amén. Te damos gloria, Señor. Gloria al Señor. Qué hermoso es que el Señor nos hable, amén. Que Dios, con esa magnífica manera de hablarnos, venga y toque nuestro corazón. Vamos a orar. Amado Señor, Dios Todopoderoso, este día queremos bendecirte, Señor, por tu palabra, por el toque que sentimos hoy en nuestro corazón. Y agradecerte, Señor, porque sea lo que sea que pase, Señor, tú tienes el control, tú estás al control. Gracias, Dios, por los cambios. A veces son difíciles, pero entendemos que cada cambio que viene de tu mano es un cambio para bendición. Y lo que estás haciendo es formando tu iglesia, Señor, puliendo esa novia que tú vienes a buscar, Señor. Y hoy, junto con el Espíritu, te decimos: ven, Señor Jesús. Te amamos, aquí estamos. Queremos servirte, queremos ser parte de tu iglesia, queremos hacer lo que nos mandes a hacer, queremos continuar, Señor, queremos seguir predicándote, hablando a otros de ti, queremos seguir siendo usados, como sea, Señor, de la forma que tú nos muestres hacerlo, pero hacerlo, Señor, porque te amamos, porque amamos tu causa, Señor, porque amamos todo lo que tú eres y amamos cada ser humano porque tú lo amas, Señor.
Gracias, amado Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mi amado hermano, esta noche, antes de terminar esta transmisión, quiero bendecirle, decirle que para nosotros ustedes son maravillosos, que les amamos. Sé que para Dios también, sé que Dios ha preparado cada instante que usted escucha una palabra, que usted escucha un mensaje. Lo ha preparado porque le interesa su corazón, le interesa lo que usted piense, lo que usted está sintiendo con respecto a esta situación. Y le quiero invitar a que se prepare mañana para nuestro servicio de Santa Cena. Ya usted sabe qué debe hacer, es un servicio que lo hacemos desde aquí, pero todos ustedes allá preparan los elementos para compartir esa Cena del Señor. La Cena del Señor es, como dice la Escritura, es el anuncio de la iglesia que anuncia su muerte hasta que Él vuelva, que anuncia que Él murió y resucitó por nosotros. Recuerden también, mi amado hermano, todas las cosas que le decimos en cada transmisión y que quedan allí en la descripción del video, nuestra página para que usted envíe sus peticiones, la emisora virtual que con todo el amor la hacemos para que usted reciba bendición, los tiempos de clamor, de altar familiar que ahí están también. Y sobre todo recuerden que la amamos, que somos sus amigos, que queremos servirles. Si no estás todavía suscrito, pues hoy es el momento de hacerlo. Suscríbete ahí. Y al terminar esta reunión vamos a dejar un video editado, pero ahí va a quedar para que tú lo puedas compartir con el mensaje. Que Dios te bendiga abundantemente. Nos vemos mañana a las 10 de la mañana. Dios te bendiga.